Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Buenos días, nuevamente aquí estamos con El Popular en Radio, como todos los viernes de 12 a 13 horas, acompañados con la gracia de María José Pedraja y Juan Landaco, que está ocupado con su teléfono, y quien les habla, Victoria Alfaro. Buenos días. Buenos días a todas y todos. Sí, la verdad que sí. Comentar también un poquito... ¿Cómo me mirás? ¿Cómo me siento que iba a decir? Por favor. Bueno, hoy es viernes, ¿eh? Vamos a ponerle un poco de humor. Y el cuerpo lo siente, ¿eh? Totalmente. No, felicitar a los compañeros del programa al cual le pasamos la posta, que tuvieron, a mí hasta un poquito de envidia me da, porque todo el mundo diciendo, che, qué programón, y que el que nosotros hacíamos estaba mal. Mandarle un gran abrazo a Marina, a Vero y a Fede, con el programa A la Izquierda Late el Corazón, un programa parlamentario que vamos a tener una agenda bastante interesante. Arrancó el miércoles pasado y bueno, y ya se lo puede, los que no pudieron escucharlo, lo pueden escuchar a través de YouTube. Exactamente. Programas PSU, están ahí todos los programas de la semana, del lunes a viernes. Vamos a reiterarlos. La Mecha, Voces de Montevideo, el programa parlamentario A la Izquierda Late el Corazón, Cultura en Casa y el mejor es, obviamente, El Popular en Radio. Cerrando la semana. Sí. Bueno, aquí con esto hemos completado la grilla, Juan, es un gran trabajo. Un saludo para todos y realmente también contentos, porque realmente esta semana con este programa estamos cumpliendo prácticamente lo que nos habíamos planteado, que era desarrollar 5 programas de esta magnitud, en este sentido, y bueno, con el Popular de hoy pudimos lograr que el plan se concrete. Así que bueno, cumplimos la meta. Así estamos. Vamos a arrancar ahora el programa del día de hoy con la editorial, como todos los viernes, de la edición de hoy, viernes 13 de... ¿Viernes 13? ¿Qué día? 13 de agosto. Viernes 13 de agosto. Vamos con la editorial dedicada exactamente a mañana, 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles. Y dice así: estudiante, sal afuera. Estudiante, sal afuera, venciendo la soledad. La noche se hace día. Sal afuera y lo verás. Marcha de los Estudiantiles, septiembre de 1983. Empezar el editorial con esa canción himno en nuestra manera de adherir a este día tan importante y removedor para el movimiento estudiantil y para todo el movimiento popular uruguayo. El Día de los Mártires Estudiantiles. Y es una buena manera de hacerlo porque, aunque la canción fue para otro momento y fecha, habla también del 14 de agosto, que es una fecha símbolo. El 14 de agosto es fecha patria, decidida y construida desde el pueblo, que la siente como propia, la defiende, la honra, le da permanencia y vitalidad. Es día de encuentro entre la memoria, el presente y el futuro. Es una fecha del pueblo, incorporada con lucha en el calendario nacional y reconocida por el Estado hace unos años con toda justicia. Por eso este 14 de agosto, en primer lugar recordamos que es volver a pasar por el corazón. Y una y mil veces repetimos, ¿por qué conmemoramos esta fecha? Hace 53 años, la tapa de El Popular titulaba, con la sobriedad que la gravedad del hecho imponía, murió liberarse, mártir de la libertad. El 12 de agosto de 1968, hace 53 años, Liber, estudiante de odontología, militante de la FEU y de la UJC, caía gravemente herido en la puerta de la Facultad de Veterinaria. Estaba en una movilización estudiantil convocada por la FEU luego de 48 horas de paro de la CNT y de que la policía entrara al edificio central de la universidad y a varias facultades. La manifestación era reclamando presupuesto para la Universidad de la República,
ahogada por el gobierno del Partido Colorado, encabezada por Jorge Pacheco Areco y por el boleto estudiantil. Y también en defensa de la autonomía universitaria y de las libertades públicas. 2 días después, Líber moría en el Hospital de Clínicas. Nada volvería a ser igual. A Líber lo siguieron Hugo de los Santos, Susana Pintos, Eber Nieto, Julio Espósito, Ibero Gutiérrez, Santiago Rodríguez, Manuel Ramos, Joaquín Kluber, Ramón Peré, Walter Medina, Nibia Zabal Zagaray, Luis Eduardo González, Pablo Recauna, Jorge Salerno, Elena Quinteros, Laura Rayo, Silvia Reyes, Iliana Maidanic, Héctor Castañeto, Silvina Saldaña y tantas y tantos estudiantes más que pagaron con su vida su compromiso. La lista se haría dolorosamente más larga, con decenas de estudiantes desaparecidos y desaparecidas, miles presos y torturados, despedidos, expulsados de secundaria, de UTU y de la universidad. Ni las y los estudiantes, ni el pueblo uruguayo deben olvidar que ese fue el precio que el movimiento estudiantil y sus militantes pagaron para defender la democracia, la libertad y la igualdad, la educación pública y alumbrar una perspectiva de emancipación social. Por eso el 14 de agosto es un día especial, que despierta un compromiso también especial. Pasó a ser, en sí mismo, un momento de síntesis. Nunca, aún en los tiempos más difíciles, las y los estudiantes uruguayos dejaron que un 14 de agosto pasara desapercibido. En dictadura lo conmemoramos con las pintadas, las volanteadas, las marchas relámpagos, la colocación de flores en las escalinatas de la universidad intervenida. En la democracia, recuperada el 14 de agosto, contra todos los pronósticos y deseos del poder, se mantuvo siempre y ha ido creciendo en convocatoria y en presencia nacional. Ese día miles se movilizan, de 1000 maneras, levantando las banderas históricas del movimiento estudiantil e incorporando cada año los reclamos y las propuestas concretas. Este año no será la excepción. Ya está siendo así. Aún en medio de las dificultades de la pandemia, sin clases presenciales, es decir, sin el ámbito natural de socialización y encuentro, miles de estudiantes se están preparando el 14 de agosto. Son las mismas y los mismos que estuvieron juntando firmas contra los 135 artículos de la LUC. Las y los que con lágrimas en los ojos se abrazaron, cantaron, gritaron y bailaron y le dijeron al Uruguay entero, habrá referéndum, el inolvidable día que anunciamos que habíamos juntado 800.000 firmas. Las y los que desde la Universidad de la República, los liceos, las UTUs y los centros de formación en educación de Montevideo y del interior, insistimos, aún sin clases presenciales, encontraron las maneras de organizarse y de apoyar con compromiso y entusiasmo a decenas de ollas populares. Las y los que están al lado de su pueblo, de los que la están pasando peor. Las y los que son solidarios en la práctica, donde realmente vale. Las y los que superando 1000 dificultades construyen unidad del movimiento estudiantil en todas sus expresiones y en todo el país. Las y los que superando desconfianzas e incomprensiones construyeron una práctica política y social unitaria, que permitió una síntesis superadora de los problemas entre los distintos componentes del bloque contrahegemónico. Las y los que en las barriadas y las mesas, en las ollas, en la intersocial, en los paros, en el 1 y el 20 de mayo, forjaron unidad del pueblo en la práctica. Como cada 14 de agosto, también en este, de 1000 maneras, en cientos de lugares, por todo el país, se debate, se construye memoria, se organiza la lucha por el presente, se sueña el futuro y nace el compromiso para luchar también por él. Por todos lados, gurisas y gurises construyen su forma de compromiso y haciéndolo crean espacios de libertad, a su manera, con su lenguaje, con sus formas, con su forma de organizarse y de pensar, como debe ser. Pero eso está ocurriendo. Solo basta con saber mirar, saber escuchar y estar dispuesto a hacerlo. Eso es parte de lo que provoca y es el 14 de agosto. Memoria histórica, pero no recordación pasiva. Es a la vez continuidad y ruptura. Es debate, pienso, emoción, compromiso, lucha, animarse y proponerse soñar. Es mirar el presente y el futuro desde espacios colectivos, construidos entre iguales. Es democracia afectiva porque es igualdad y libertad. El movimiento estudiantil uruguayo tiene una hermosa historia de compromiso democrático.
de internacionalismo, de perspectiva transformadora, de práctica unitaria. Los estudiantes uruguayos fueron protagonistas de la reforma universitaria, de la conquista de la ley orgánica de la UDELAR, de la solidaridad con los pueblos latinoamericanos y con cualquier causa justa en el mundo, de la solidaridad, la unidad programática y hasta orgánica con los trabajadores. Todo eso es la historia, hermosa, se sintetiza con mucha fuerza cada 14 de agosto. Y la historia es pasado, presente y proyección futura. Como decíamos, es continuidad y ruptura. El protagonismo vital, organizado, creador de las y los jóvenes, y dentro de ellos de los estudiantes y del movimiento estudiantil, es un riquísimo democrático, transformador y revolucionario. No hay profundización democrática, no hay transformación real de la UDELAR, no hay cambios de fondo en la educación pública sin protagonismo estudiantil organizado. No hay posibilidad de enfrentar y derrotar la restauración conservadora y abrir espacios de avance democrático sin el protagonismo estudiantil organizado. Por eso, hoy más que ayer, el desarrollo y fortalecimiento del movimiento estudiantil es un problema de todo el movimiento popular. Es maravilloso lo que hay, en todos los niveles, pero falta mucho para poder incluir a miles de muchachas y muchachos en el movimiento estudiantil. Hoy, fruto de la lucha popular y de los avances del gobierno del Frente Amplio, hay más estudiantes que nunca en la historia. Suman cerca de 500.000 entre la educación terciaria, enseñanza media, UTU y la formación en educación. Todos debemos apoyar y promover la organización estudiantil en todo el país, sin imponer nada, sin pretensiones normativas, sin traslados mecánicos de la historia, con respeto a la identidad de esta generación, a su manera de sentir y de decir, a su forma de organizarse y de luchar, integrándolos como una fuerza social decisiva para lograr una síntesis política e ideológica en toda la sociedad a favor del pueblo y de la perspectiva emancipadora. Para que eso sea posible se necesita humildad, sensibilidad, capacidad de escuchar, decisión de asumir sus críticas, abrirles cauces a sus sueños, construir la unidad real y concreta con ellas y ellos, acompañar sus luchas. Rodear al movimiento estudiantil este 14 de agosto es una buena manera de andar ese camino. Ellas y ellos van a plantear sus propuestas y sus reclamos. Nadie debe hablar en su lugar. La consigna de este año es: sigamos defendiendo la educación pública, luchemos por el futuro. Marcharán en Montevideo y en varios departamentos del país, juntarán alimentos para las ollas y juguetes para los gurises que van a ellas. Estamos con ustedes, compañeras y compañeros, en otro 14 de agosto, en la calle, con el viento en la cara, como debe ser. Bien, hasta aquí la editorial del semanario del día de hoy, que viene dedicado casi en su totalidad justamente al día de mañana, 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles, y algunas notas más también hay sobre economía, sobre una nota internacional sobre Cuba, y algunas cosillas más por ahí, pero en su mayoría está dedicado al 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles. María José, sería bueno hacer un paréntesis para recordar qué fue lo que pasó en esos días del 14 de agosto, en realidad desde mayo hasta agosto de 1968, y lo que continuó después. Nosotros vamos a hacer una breve cronología de esos días anteriores al 14 de agosto, para ubicarnos también en la historia y el momento vivido, ¿no? Porque estamos hablando de una época muy oscura de nuestro país, que fue el precedente para luego la dictadura militar. Exactamente, la historia no comienza simplemente con el hecho concreto, sino que siempre Vamos a basarnos en un artículo publicado ya en El Popular, cuando se cumplieron años también del 14 de agosto, fue una edición especial que se hizo hace unos años atrás. Y bueno, y aquí tenemos el artículo que se llama El viejo Uruguay ha muerto. Sí, por acá tenemos la conclusión a la que muchos arribaban al finalizar aquel año, era que el viejo Uruguay había muerto. Mientras se gestaba en medio de dolores, luchas y esperanzas y un nuevo Uruguay. Jamás olvidará nuestro pueblo el espectáculo de una oligarquía rapaz
intentando convertir al país en un campo de concentración, dice un pasaje de las resoluciones finales del Congreso Ordinario de la CNT. Exacto, eran momentos muy difíciles. Recordemos que veníamos incluso de los años dorados de los años 50, los años 40, donde Uruguay había hecho mucho dinero, mucho cash con el tema de las exportaciones de ganado, aprovechando las guerras mundiales en Europa, pero a partir de los 60 la cosa comenzó a cambiar y se vio reflejado en el día a día en la sociedad. La historia de los años posteriores, dice el artículo, incluida la resistencia antidictatorial y aún en nuestros días, registra el ensanchamiento de la unidad que se gestara en medio de los fragores de aquella pugna entre el régimen capitalista, que disfrutan unos pocos, y las multitudes, cuestionando su política y sus privilegios. Exacto, y el 1 de mayo, los primeros síntomas ya asomaban en la tarde del 1 de mayo de 1968. Por la avenida Agraciada avanza la columna de trabajadores hacia el centro y se desata una represión con una ferocidad como hacía muchos años no se veía en el país. Un mes después, el 13 de junio, se implantan las medidas prontas de seguridad. Se decreta una huelga de 3 días de los funcionarios públicos. Por decreto se crea la COPRIN, que elimina los consejos de salarios, de negociación colectivas de las remuneraciones en la actividad privada. Se instaura de esa forma la congelación de los salarios y cierta forma de control de los precios, cuya aplicación es eludida con distintos recursos por parte de los empresarios, sobre todo los fabricantes. Esa misma tarde, la mesa representativa de la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, aprueba por unanimidad una declaración en la que se reitera la disposición ya planteada 4 años antes de enfrentar cualquier tentativa de golpe de Estado, procediera de donde procediera, con la huelga general y la ocupación de los lugares de trabajo. El 18 de junio, la CNT responde con un paro general nacional por toda la jornada con una adhesión estimada de 500.000 de trabajadores. Luego vienen las movilizaciones de funcionarios públicos. Las militarizaciones. Sí. Eso es importante porque le pasaron al régimen militar a todos los funcionarios públicos. Sí, y los funcionarios públicos, exactamente. Voy para allí. Las militarizaciones, luego vienen, los funcionarios públicos, a las que todo el movimiento sindical opone resistencia y se produce pronunciamientos contrarios también de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho, la Asociación de Escribanos del Uruguay, el Sindicato Médico y diversos sectores de la vida nacional. Está bien eso que aclaraste porque... Sí, es crucial. Se militarizaban los espacios públicos. El 2 de julio... un mes después, es el segundo paro general nacional de la CNT contra las medidas prontas de seguridad y la congelación de salarios. En los días siguientes y con diversas actividades se refuerzan los lazos entre el movimiento obrero y la Universidad de la República, los sectores profesionales y fuerzas democráticas. El movimiento estudiantil se moviliza junto a los sindicatos en las calles, se crean los contracursos universitarios, se realizan mitines relámpago diariamente, paros parciales en los gremios y ocupaciones de fábricas. El gobierno de Pacheco Areco decreta intervenciones, encarcelamiento de trabajadores y estudiantes, instrucción militar en varios gremios estatales. 11 de julio se realiza el tercer paro general nacional de la CNT. En numerosos gremios se aplica la resolución de asambleas de ocupar los lugares de trabajo durante la paralización y desde allí los personales salen para realizar, junto con estudiantes universitarios y liceales, manifestaciones callejeras. Se realizan actos relámpagos en Belvedere, Curva de Maroñas, 8 de octubre y la Ravide, General Flores y Garibaldi, en la zona de las barracas de lana, frente a las fábricas textiles de Alpargata. El 17 de julio, unos días después, la CNT realiza el cuarto paro general nacional, pero esta vez solo en las empresas privadas. Al día siguiente se realiza en Montevideo el Congreso Nacional del Movimiento de Defensa de las Libertades, que alcanza un rol protagónico en la lucha de resistencia a las medidas prontas de seguridad, nucleando un vasto espectro de los sectores democráticos de la sociedad uruguaya. El 1 de agosto se realiza el quinto paro general dispuesto por la CNT. No participan
Por resolución expresa de la Central Única Sindical, los trabajadores pertenecientes a los gremios militarizados, las fábricas textiles, metalúrgicas y de otros sectores de la industria son ocupados durante todo el día por sus obreros. 8 días después, el 9 de agosto, los militares asaltan sin orden de allanamiento la sede central de la Universidad de la República y algunas de sus dependencias. El Poder Ejecutivo pide la destitución de las autoridades universitarias y promueve una reforma de ley orgánica. En los 4 días siguientes, la CNT organiza jornadas de protesta nacional. El movimiento sindical se solidariza con la universidad asaltada y se desarrollan acciones conjuntas de trabajadores y estudiantes en defensa de esa autonomía. El 12 de agosto, por la mañana, es baleado desde atrás el estudiante de la Facultad de Odontología, trabajador y militante de la UJC, Liber Arce. En medio de una feroz represión a balazos y con granadas de gases lacrimógenos contra manifestaciones estudiantiles. Por la noche se producen barricadas en las inmediaciones de la sede central de la universidad y en distintos puntos de Avenida 18 de Julio de Montevideo. Al otro día, el 13 de agosto, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, el SUNCA, aplica un paro en toda la industria en defensa de las libertades y de la universidad. Unos 2.000 trabajadores del sector salen de las obras en construcción ocupadas y realizan una manifestación hacia el Parlamento que culmina frente a la sede de la Facultad de Medicina. Por la tarde, 1 millar de obreros de la industria frigorífica, junto a los jóvenes estudiantes liceales y de UTO de la Villa del Cerro, hacen actos relámpagos en el lugar y bloquean el puente sobre el arroyo Pantanoso, única vía de acceso a la villa. En la noche, una voluminosa manifestación es violentamente reprimida frente a la universidad. 14 de agosto. Fallece Liber Arce. Luego de una intervención quirúrgica en el Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, en la que durante 7 horas un equipo de profesionales luchó por salvar su vida. La bala policial había penetrado por la parte posterior de la pierna y le seccionó la vena femoral. A las 4 de la tarde se paralizan totalmente las actividades en Montevideo. Los trabajadores hacen sonar simultáneamente las sirenas de las fábricas y se reúne una asamblea en cada lugar. Liber Arce es baleado en la universidad. Es velado en la universidad y al anochecer comienza el desfile de miles y miles de personas. En las inmensidades de nuestra máxima casa de estudios resulta insoportable el olor de los gases lacrimógenos. Pero millares de ciudadanos congregados en su explanada permanecen inmutables en el silencio más sobrecogedor. Al día siguiente, el 15 de agosto, 2 horas antes de partir el sepelio, se inicia en todo el país el paro general decretado por la CNT, el 6º en las últimas semanas. Y la procesión que acompaña los restos del estudiante asesinado se convierte en la manifestación más grande registrada en los últimos años. En los días siguientes se producen detenciones de trabajadores y muchos de ellos funcionarios públicos son destituidos de su cargo. Esta cronología que acabamos de terminar es solo hasta el 15 de agosto. Aparecen muchos más días, muchos más meses y muchos más años, donde la represión hacia el movimiento estudiantil y social se hizo cosa de todos los días, lamentablemente, como decía la crónica. Vamos ahora a ir a un breve corte y a la vuelta vamos a venir con Amira Faúndez, dirigente de la FAU, uno de los organizadores de la marcha estudiantil de mañana, y también vamos a tener a Mateo de la Unión de Juventudes Comunistas. Correcto. En sintonía CX40 Radio Fénix 1330 AM. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso
es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Todos los jueves a las 20 horas, Leo Medina presenta Recuerdos de aquella noche. 120 minutos con música de otras décadas, anécdotas, datos y la participación de la audiencia. Todos los jueves tenemos una cita aquí en Fénix. Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Volvimos de la pausa, justamente estábamos comentando solidarizarnos con el trabajador que en el día de ayer del Zunca, 25 años. 25 años que fue... Sí, accidente laboral, por la información que tenemos, se le cayeron unas 10 ventanas arriba, cada ventana aproximadamente, por la información, si bien eran de aluminio, pero tienen un blindes doble de unos 160 kilos cada ventana, imagínense, bueno, al caerse todo ese peso encima. Sí, hoy estuvieron de paro. Exacto, un paro parcial de creo de 9 a 13 en este momento. Está terminando ahora. Llevando adelante. El Zunca sacó justamente un comunicado relatando un poquito la situación, ¿no? Otro lamentable hecho con un joven, en este caso, accidente laboral. ¿Hasta cuándo todo esto, no? Bueno, que venimos también recargados sobre el 14 de agosto, Día Estudiantil, como decían, sobre la marcha, y también queremos informar la Brigada de Pascua, nada más ni nada menos con ese nombre, que también mañana hace una convocatoria, mejor dicho informa, que va a estar llevando adelante de 8 a 14 horas en José Leterra y Yatay, mural homenaje a los mártires estudiantiles. Obviamente lo están llamando con protocolo, con tapaboca, distanciamiento, pero se va a llevar esa jornada también de homenaje a esta fecha patria. También destacar del pueblo. Disculpa Juan, lo de la marcha que el Popular va a estar cubriendo allí también mañana la marcha. Mañana es en la explanada de la universidad a las 18 horas, para recordarle. Y supongo que la marcha va a ser como todos los años, por 18, Paraguay, Avenida Libertador y Plaza 1 de Mayo. Por lo que tenemos entendido no va a haber actividad musical. Se llega ahí, posiblemente se lea una proclama y bueno. Después, exacto. Y para eso, justo hablar de eso, tenemos los invitados. O sea, los invitados del día de hoy, vamos a pasar entonces, que habló sobre ese tema fue Amira Fagundes de la FEU, dirigente de la FEU. Muy bien. Muy buenos días, compañeras y compañeros de Radio El Popular, y un saludo a toda su audiencia. Un placer estar en esta comunicación, un día especial obviamente, siendo hoy la antesala a un nuevo 14 de agosto. Estamos a 24 horas de un nuevo día de las y los mártires estudiantiles. Esta fecha nace a raíz de que en 1968 un estudiante de odontología, Liberarse, fue baleado el 12 de agosto en la puerta de la Facultad de Veterinaria. Él estaba allí en una movilización luchando en defensa de la autonomía y el cogobierno de nuestra universidad, ya que días anteriores habían sido allanadas varias facultades en busca de materiales subversivos, en busca de materiales que no encontraron, y entonces esta movilización que también tenía como uno de los ejes la lucha por el boleto estudiantil gratuito, ya que en ese momento la situación económica era sumamente complicada, con un gran estancamiento y con una inflación por las nubes y una devaluación de la moneda que hacía empobrecer
notoriamente la calidad de vida de las y los uruguayos. Entonces, en ese contexto es que las estudiantes salen a movilizarse. Ya habían también desde ese año varias actitudes represivas de parte del Estado, y este año se profundiza muchísimo más, siendo la represión policial en esta marcha, hiriendo de bala a Liberarse, el cual es internado en el Hospital de Clínicas y un 14 de agosto de 1968 fallece. Sin duda, los meses siguientes fueron muy difíciles, teniendo también la muerte en septiembre de Hugo de los Santos y Susana Pintos en la puerta de la universidad. Y así, en los siguientes años, sigue aumentando la lista de estudiantes comprometidas con la educación y su defensa, comprometidas con el futuro de nuestro país, que salían a movilizarse y que eran fuertemente reprimidos, que muchas veces fueron secuestrados, torturados para poder sacar información, para poder desarticular cualquier intento de organización estudiantil, cualquier intento también de organización de trabajadores. Entonces, este nuevo 14 de agosto, las estudiantes marchamos recordando cada una de las vivencias de nuestros mártires, sabiendo que el legado que nos han dejado es riquísimo, porque han demostrado gran coraje y valentía en momentos que no muchos se atreverían a jugarse el pellejo por defensa de la democracia. Entonces es un día que nos interpela a las y los estudiantes de poder saber hasta dónde somos capaces de sacrificar y qué estamos dispuestas a poner para luchar por el futuro, que bueno, es la consigna de este año. Sigamos defendiendo la educación pública, luchemos por el futuro. Entonces, sin duda que este 14 de agosto nos llega a todas y pretendemos, como siempre, informar, poder dialogar con otras compañeras que no conocen la historia de nuestros mártires y que nos parece sumamente importante rescatar su memoria, no olvidarlos, para no repetir los errores que se han cometido y poder estar fuertemente comprometidas con la defensa de la educación pública, en defensa de la democracia. Entonces, un 14 de agosto que nos llama a movilizarnos, a salir desde la explanada de la universidad a las 18 horas, y que no lo hacemos solas, lo hacemos con el campo popular, porque nuestras mártires son del campo popular y son insignia para todo el conjunto de las organizaciones que lo componen. Entonces saldremos a marchar con las feministas, con las trabajadoras, con las cooperativistas. Es un día que es de todos, como decía anteriormente, y por eso también en nuestra proclama, nuestra plataforma, habrán reclamos que son para todas. No solamente hoy vamos a estar defendiendo la educación pública, sino que también vamos a estar comprometidas con la defensa del trabajo de nuestra gente, con la defensa del plato de comida diario de nuestra gente. Entonces, estamos en un 14 de agosto que es antesala a muchas movilizaciones que se van a venir en las próximas semanas, que tienen que ver con la rendición de cuentas, con la 9ª ronda de consejos de salario, con la interpelación al Estado, al Ministerio de Transporte por la entrega del puerto de Montevideo por 60 años a una empresa privada. Entonces, este 14 de agosto es puntapié para poder afianzar el lazo entre todas las organizaciones, entrelazar todas las luchas como otros compañeros han caracterizado, y salir juntas en defensa de un país libre y soberano. Entonces, si bien vamos a estar rodeando todas esas luchas, es importante que las estudiantes conozcan también cómo nos afecta en lo cotidiano cada una de
de las decisiones que ha venido tomando este gobierno. Desde que asume, aprueba una ley de urgente consideración a espaldas del pueblo, donde muchos de esos artículos de esta ley son vinculados a la educación, intentando generar un sistema mucho más mercantil, llevando a una educación, priorizando a una educación privada sobre la pública, dándole más espacios de decisión y entonces poder, y así un montón de cuestiones que han ido sucediendo en este último tiempo que es necesario poder llevar a nuestros espacios de encuentro para conversar de qué significa esta ley de urgente consideración, qué nos afecta en lo cotidiano, cómo esa regla fiscal también nos perjudican después en la discusión presupuestal y cómo ha influido ese recorte presupuestal en la vida de las y los estudiantes. Nosotras sabemos que el recorte a la ANEP y la UDELAR está teniendo varios perjuicios. Sabemos que en esta rendición también se prevé unos 700 millones de pesos de recorte solamente para ANEP y que la universidad, si no se reajusta su presupuesto en esta rendición, podría estar perdiendo un 7% de su presupuesto para el quinquenio, lo cual eso significa recorte de un montón de ejes que son sumamente importantes. Algunas de esas cuestiones tienen que ver con el mayor desarrollo de la infraestructura de la universidad, del desarrollo de equipamiento tecnológico y científico para poder seguir avanzando en la investigación de nuestro país, y esto significa no solamente generar conocimiento por el hecho de generarlo, sino que es un hecho político importante porque significa poder construir conocimiento para las necesidades de nuestro pueblo. Entonces, en un momento de ajuste, de recorte, es necesario que el movimiento estudiantil pueda plantarse fuertemente este 14 de agosto y salir a marchar. Salir a marchar en defensa de sus intereses, en defensa de más becas para estudiantes, que en este último año se han duplicado las solicitudes de becas y la universidad no está pudiendo cubrir el 100% de solicitudes. Este año hay 800 jóvenes que han quedado por el costado, que la universidad no pudo financiar estas becas de apoyo económico. Entonces esas 800 estudiantes que logran ingresar a la educación terciaria, que logran llegar a la universidad, está en juego su permanencia, está en juego el poder desarrollar su carrera, y eso afecta sin duda que a las y los hijos de las trabajadoras, quienes seguramente no van a poder seguir sus estudios, van a ser ellas. Entonces nos tiene que interpelar este número que suena muy frío, pero son 800 personas que sus sueños van a quedar por un costado, que sus ganas de querer estudiar, de poder aprender lo que les gusta, de poder trabajar después en un futuro de ello, posiblemente no lo puedan realizar. Entonces, este 14 de agosto vamos a salir a la calle con la sensibilidad que nos lleva, lo que nos conmueve, la memoria de nuestros mártires, porque habitamos muchas veces espacios que ellos habitaban, habitamos salones que hoy llevan sus nombres, habitamos calles que también llevan sus nombres y los recordamos todos los días, pero este 14 de agosto es importante además defender el hoy, el futuro, como dice nuestra consigna. Entonces convocamos a que puedan ser parte, a que se puedan sumar de la previa de la marcha, que vamos a estar desde el mediodía en el callejón de la universidad, un callejón aparte muy emblemático porque su nombre es Memorial a los Mártires Estudiantiles. Entonces allí van a haber varias actividades culturales donde se van a respetar obviamente los protocolos sanitarios y llamamos a participar de todas las instancias con tapaboca y alcohol en gel. Y bueno, después convocamos a que se puedan sumar miles y miles
a las 18 horas a la explanada de la universidad, a marchar juntas hacia la 1 de mayo y allí poder tener la voz de nuestras compañeras de secundaria, de nuestras compañeras de formación docente y al final de nosotras, desde la FEU. Así que es un día que bueno, lo vivimos con una gran intensidad en memoria de nuestras mártires, pero con la mirada fija de qué Uruguay queremos construir, y que sea un Uruguay de muchas más posibilidades va a depender de nosotras y de lo que estemos dispuestas a jugarnos en este momento de ajuste y recorte de derechos. Así que muchas gracias a todas por escuchar estos minutos, y esperamos encontrarnos mañana a las 18 horas en la explanada de la Odelar. Era Amira de la FEU quien nos dio su visión sobre la movilización y la parte que van a realizar mañana en la Universidad de la República. Ella ya adelantaba allí de que al mediodía van a estar empezando en el callejón, ahí en la universidad, entre la universidad y la biblioteca, donde van a hacer un montón de actividades, y también recomendaba que todo el mundo fuera con las medidas del caso, ¿no? Tapaboca, alcohol en gel, mantener la distancia, porque lo de la pandemia todavía no pasó. No pasó, igual convocamos para que no quede eso desierto, que sea una actividad que esté a la altura, ¿no? Exactamente, van a hacer algunas actividades artísticas por lo que vi ahí, así que vamos a invitar a todos a que mañana estén a partir del mediodía, además sábado. Va a ser un día muy lindo y esperemos, está anunciado que va a ser un lindo día, frío pero lindo. Y va a haber actividades en todo el territorio nacional, que también eso es importante. Sí, eso nunca hay que olvidar, que las actividades se van a desarrollar en todo el país. Tenemos a Mateo en línea. Mateo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, Mateo. ¿Cómo estás? Victoria, Majo, Juan. ¿Dónde estás? ¿En el interior? Sí, estoy en Salto. Pretendíamos tenerte acá en los estudios, Mateo, pero bueno. Sí, no, tengo un fin de semana, ya desde hoy. Sí, me imagino. Ya mañana con la marcha y otro día más, todo tomado acá, pero el lunes y martes seguramente ande por la capital. Buenísimo. Mateo, contanos un poco cómo se ve desde la perspectiva juvenil esta marcha conmemoración del día de mañana, que algo nos adelantaba Mira también. Bueno, yo escuchaba muy atentamente a lo que comentaba Mira respecto a las mayores demandas del movimiento estudiantil, del movimiento juvenil en este momento, principalmente que tiene como titular la defensa de la educación pública, y que eso es, con las últimas palabras de Amira, creo que fue muy clara y muy fácil traducir para el resto de la población, ¿no? Sea joven o no. Es decir, acá se está poniendo en perspectiva la defensa de la educación pública, la accesibilidad, la democracia al conocimiento, pero no solamente a eso, sino que a la emancipación de las personas, ¿no? Hablar de 800 personas que hoy no van a poder percibir una beca, habla de, 800 casas de trabajadores y trabajadoras, de hijos de trabajadores y trabajadoras, que va a tener que dibujarla de alguna manera para que su hijo o su hija pueda continuar los estudios, o simplemente para que eso no suceda. Y eso se basa o se sustenta, no es una frase, eso se basa y se sustenta en la materialización de políticas de ajuste, políticas de recorte, que tienen una intencionalidad de mercantilización de la educación, de privatización de la educación, y de alguna manera justamente, ¿no?, lo contrario de lo que yo planteaba, de menos democracia, de menos accesibilidad, y es dificultad. Entonces, imaginémonos que en este escenario de ajuste de la educación, el movimiento estudiantil, que es muy dinámico, que se mueve mucho, ¿no?, que es una cuestión de que, en momentos concretos, pero también en la lucha permanente, resurge y reaparece de manera organizada para planificar las movilizaciones. En el marco juvenil y de estudiantes, el 14 de agosto nos nuclea, ¿no? Claro. Creo que ahí, en todo el país, a todos los estudiantes de secundaria, de UTU, de la universidad, de la formación en educación, de todo el ámbito terciario, es la fecha que nuclea, porque lo dice el mismo 14 de agosto, ¿no? Se recuerda los mártires estudiantiles en nombre de liberarse por ser quien fallece este día, pero en Susana, en Hugo y en otros compañeros y compañeras que les tocó pagar con su vida la posibilidad de organizarse y pelear en un escenario similar, en un escenario de ajuste, en un escenario de avance de políticas antipopulares, y donde ellos les tocó perder la vida, y nosotros hoy nos toca recordarlo y traerlo a la memoria. Y qué importante
qué importante que ese recuerdo sea un recuerdo en todo el territorio nacional, ¿no? En el esfuerzo de la tarea de poder traer en una charla, en una marcha, en una radio, en un video, en una foto, en las distintas dinámicas que no hemos sabido dar cuenta, utilizar con el paso del tiempo, pero también incluso en estas circunstancias de pandemia que tenemos, de cómo no perder la memoria y traerla, ¿no? A esa memoria colectiva, esa memoria que nos coloca como campo popular, que es un campo popular luchador, tanto de trabajador como de estudiante, y que en este 14 de agosto nos debería encontrar organizados y bueno, y recordando a las y los mártires estudiantiles en cada uno de los lugares donde nos toca estar. Exacto. Y bueno, es una previa muy movilizada, ¿no? Se imaginarán. Amira, el audio lo decía, tanto los gurises de la FEU allá en Montevideo como secundaria, toda la coordinación estudiantil, del movimiento estudiantil que existe, jornadas de mucha organización, de mucha planificación, de mucha responsabilidad, donde se planifican los protocolos, donde se planifica la organización, los lugares donde salir, las horas de llegada, un montón de circunstancias para la marcha de que se lleva la mayor participación, ¿no? En cantidad de gente, que es allá en Montevideo, pero que bueno, que va a tener en el esfuerzo de cientos de militantes más algún tipo de repercusión en el resto del país, y esto creo que es muy destacable para esta fecha, ¿no? Como cualquier fecha de campo popular. Qué necesario también, Mateo, es salir ahora justamente cuando este gobierno se propone los recortes, y entre todos esos recortes está también la educación, y que lo leíamos también en la cronología antes de comenzar, antes de las entrevistas, pero que leíamos lo feroz y lo lamentable de esa cronología, ¿no? Esperemos, porque a uno le da un poquito de miedo también a veces leer eso y decir cómo este fue el pasado, y bueno, reivindiquemos para que eso tampoco no vuelva a suceder, ¿no? Cualquier escenario, la memoria colectiva la tenemos que salir a defender siempre. Eso es una cuestión que siempre va a partir de nosotros. Es un momento de memoria, de reflexión, como el 20 de mayo, como el 14 de agosto, es un día que de por sí debería el pueblo uruguayo apropiarse, porque esos compañeros y compañeras fallecidos, esos compañeros y compañeras asesinadas, fueron hijos de trabajadores, fueron hijos de vecinos, como le decimos, ¿no? Fueron mismos trabajadores que salieron a luchar y no volvieron. Pero en particular sí cobra sentido, como lo dicen ustedes, cuando del lado de quien tiene el timón del Estado, quien conduce el país en el gobierno, lo que se coloca es justamente las políticas en contra del hijo y la hija del vecino, ¿no? En contra del campo popular, donde se recorta en educación, donde se le quita participación al cuerpo docente, al cuerpo estudiantil, y se le intenta restar importancia, la relevancia cardinal que tiene la educación pública en nuestro país. Esto no viene de una política de 15 años de Frente Amplio. La educación pública de nuestro país es un principio fundamental para que desde la escuela, desde el inicial hasta el liceo, hasta la universidad, las y los uruguayos podamos participar y podamos formar parte de un proceso democrático, emancipador, como es la formación, ¿no? En todas las áreas técnicas, las áreas universitarias, profesionales, docentes, en fin, en un montón de circunstancias. Entonces, si habrá momento para salir a pelear en un momento donde esa educación corre peligro, donde la educación pública corre peligro y donde es ajustada, y donde ya hoy, lo decía Mira, ¿no? Y a mí, como lo dijo ella, para que no sea un número, hoy hay 800 familias, hay 800 gurises y gurisas que quedaron sin beca. Exacto. Y eso es un montón, Exacto. Porque no hace muchos años a nosotros nos pasó como organización, como UJC, pero también como amigos, como compañeros, como parejas, como vecinos, celebrar los egresos de la primera generación de universitarios o universitarias en algunas familias, ¿no? Bueno, hoy esto aleja esa posibilidad de que una familia haya un egresado en primera generación universitario o terciario, del área que sea, sino que justamente no vuelve a cortar la posibilidad de que se llene de pueblo nuestras aulas, ¿no? En la universidad, pero en toda el área terciaria y formativa. Mateo, en esa crónica que anunciaba María José, también se hablaba de algo muy importante que sigue hasta el día de hoy y que defendemos todos los días a capa y espada, que es la unidad del movimiento estudiantil con el movimiento obrero,
cómo en su momento la CNT, en aquel momento precursora del PIT-CNT, salió a defender a los estudiantes, salió a la calle, hizo paro, ocupó fábricas, todo por lo que estaba pasando en la Universidad de la República, se solidarizó con la Universidad de la República, con sus autoridades, con sus estudiantes, con sus docentes. Hoy en día, ¿cómo está esa solidaridad tan crucial para el movimiento social? Y vos fíjate, en aquellos años, ¿no? 58, ley orgánica, avances importantísimos en los aportes sociales, en la ley de aportes sociales, por ejemplo, el seguro de paro, en la construcción de hospitales clínicas, un montón de situaciones que colocaron a la unificación, digamos, la unidad en términos del campo obrero estudiantil, muy importante. Pero más allá de eso también, en términos del campo obrero, los trabajadores y la intelectualidad. Y creo que eso es muy importante y de alguna manera se pudo ver en algunos momentos difíciles del país, donde se tejieron lazos de solidaridad para poner, por ejemplo, el conocimiento técnico del territorio, donde la pandemia afectó más, donde después se desplegaron acciones solidarias como las ollas, donde también el conocimiento científico, en parte emanado desde la educación, formó parte de la opinión que se tuvo que tener a la hora del manejo de la pandemia, después si se tomó o no por parte de esas cuestiones, y cómo eso está vinculado muy fuertemente en las organizaciones, no únicamente en las organizaciones como nuestro PIT-CNT, en la universidad, eso, sino que también se pudo ver en distintos momentos. Creo que hoy estamos en un momento fundamental de unidad y de alianza, porque es una alianza estratégica del Uruguay. El Uruguay, la frase obrero estudiante unido adelante, no es una frase más, sino que es una consigna táctica y no tiene un solo momento, no se quedó en el 58, sino que repercute hasta el día de hoy. Obrero estudiante unido adelante lo demostramos, por ejemplo, en la dinámica que se colocó en la recolección de firmas, en la dinámica que se va a tener que colocar en la impronta hacia la apuesta al referéndum, hacia votar por referendar los 135 artículos de la ley de urgente consideración. Creo que más allá de una consigna, deja de ser una consigna cuando materializa conquistas, ¿no? La materializó en la ley orgánica y en un montón de combates que materializó en aquel momento del 58, pero los está materializando hoy también, y los ha materializado antes. Lo materializó en una a la baja, lo materializó en una reforma, incluso lo materializó en el triunfo de la fuerza política, en distintos momentos donde sectores del movimiento estudiantil y espacios del campo popular uruguayo, por decir en general, se unifican y colocan perspectiva política y perspectiva de cambios, que eso es lo que nosotros militamos todos los días, ¿no? Para que las herramientas del campo popular se empoderen y tener una conducción de pueblo para nuestro país y no necesariamente una conducción de oligarquía como la que nos toca hoy día. Exacto, ahí tenemos la intersocial, ¿no? Es un fiel reflejo de eso. Exacto, por ejemplo. Sí, capaz que es bueno sí destacar en cuanto a lo de la ley de urgente consideración y ese éxito popular que tuvimos, y en cuanto a los recortes de la representatividad docente y que vamos rumbo a un referéndum, que sí, que eso fue todo un éxito, y yo creo que también sigamos defendiendo la educación pública, luchemos por el futuro, nada más ni nada menos que una frase que identifica tanto la actualidad, estuvieron muy acertados en ese sentido. Sí, vos defendamos la educación defensa del futuro es básica y para asegurar el futuro con un presente recortado, específicamente para hablar de educación, podemos hablar, esa frase podemos acuñar otro lado más, pero específicamente para la educación, con un presente ajustado, un presente recortado, el futuro corre peligro. Entonces, la defensa de la educación pública justamente es una lucha por el futuro muy importante. Educación pública, empresas públicas, es decir, todo, ¿no? Exacto. Soberanía. Todo. Soberanía nacional. Es el puerto, la soberanía alimenticia, es un montón de circunstancias que hacen que nosotros luchemos por el hoy, en un cañón de lo arrancado hacia el futuro, porque no es por la victoria que va a tener mañana, sino que es justamente por un largo camino que el campo popular uruguayo tiene como desafío a atravesar, y que es muy importante para el Uruguay, para nuestro continente y para el mundo. Justo estábamos comentando hoy más temprano, Mateo, sobre el fallecimiento de este trabajador joven del Zunca, y que hoy se está haciendo paro ahora, que está terminando ahora a la 1 de la tarde, y queríamos una reflexión de parte tuya con respecto a esto. Y la reflexión, la primera de todas, ¿no? Es cuántas muertes más uno tiene que ver en los ámbitos laborales, en la construcción en este caso otros más. Hoy, en plena vigencia de una ley de responsabilidad penal empresarial. Pero esto tiene que llamar a la reflexión de todos y todas, no únicamente en la responsabilidad del trabajo y de la trabajadora en cuidarse en su centro de trabajo, sino en las garantías que el prestador, que el patrón tiene que dar
en nuestro centro de trabajo, ¿no? ¿Cómo no podemos descargar un paquete si no hay garantías, si las lingas no están controladas? ¿Cómo no podemos realizar ciertas tareas si no se nos dan garantías de seguridad? Y cómo las herramientas, los espacios, los gremios deben tener esa posibilidad, ¿no? En cada centro de trabajo la posibilidad de levantar la cabeza y decir, no, mira, este trabajo no lo puedo hacer porque corre riesgo mi vida. Y eso es una cuestión que tiene que estar por delante siempre, ¿no? La vida siempre está por delante en términos de trabajo. No es justo para una persona de 25 años llegar a trabajar, a cumplir su jornal y no volver. Es una situación muy triste que más que a la reflexión, evidentemente nos conmueve, porque uno le ha tocado con esa misma edad y más joven tener que salir a trabajar, y uno siempre vuelve esperanzado del laburo, uno siempre vuelve cansado, lo que sea, pero uno vuelve. Y en términos concretos, la pérdida de un trabajador en el trabajo hace que se tenga que ajustar, que se tenga que investigar para que se acuñen dónde están las responsabilidades, y todos los días y todas las horas en cada centro de trabajo velar por la vida de nuestros compañeros, ¿no? En la construcción en específico con los delegados de seguridad, pero en otras áreas velar. Hay cuestiones que tienen que ser importantes y que llaman a que cada joven trabajador tenga que organizarse, consultar en su sindicato, poder organizarse con sus compañeros, porque como lamentablemente nos está pasando ahora, respecto a la pérdida de salario, de otros ajustes más en términos económicos, pero que en términos de la vida, la protección de la vida no pueden ser negociables. La vida no se negocia, y la seguridad en el centro de trabajo no se negocia. Sí, es ahí donde se levanta la cabeza y donde se tiene que organizar, y se tiene que trancar, pero la vida de un compañero, una compañera, es una cuestión que no vuelve, no tiene un retroactivo, no tiene una cláusula gatillo, se pierde ahí y no vuelve más. Entonces es un momento que tiene que tener mucha reflexión para las y los trabajadores, y sobre todo para los sectores patronales, para que cumplan a rajatabla con las normas de seguridad para que este tipo de cosas no sucedan. Si no, la responsabilidad les caerá. Sí, escuchábamos un programa ayer, creo, justamente, que hablaba sobre que los trabajadores no tienen que pelear a los patrones, no tienen que hacerlos enojar, porque justamente sin el patrón no van a tener trabajo. Ahora, lo de la ley de responsabilidad empresarial me parece que fue toda una pegada en ese sentido también, ¿no? Que tú la mencionabas. Fue una pegada, pero fue una viene de toda la lucha de atrás para lograr eso también, ¿no? Exactamente. No hay de enojos en este tipo de pelea, sobre todo cuando, como lo decía, ¿no? En términos de la seguridad. En términos de la seguridad y la higiene en los centros de trabajo no se negocia. Tiene que obrar en pos de que se mejore y que los trabajadores y trabajadoras siempre vuelvan a su casa luego de una jornada de laburo, que genere menos daño posible para su cuerpo, para su salud mental, para su salud física, etcétera, y que son circunstancias que tiene que dar. Y bueno, y los patrones, lamentablemente los patrones más irresponsables quizás se enojen, pero cabe en su irresponsabilidad de primar la producción por encima de la vida de un ser humano. Y eso es una cuestión que en este país se legisló para que eso no pase de largo, y que haciéndose las investigaciones correspondientes, y si eso se comprueba, tenga que ser procesado. Incluso en su momento se instauró una especie de miedo, y te acordás de amenaza de que van a marchar todos presos, y nada que ver, los datos no dicen eso. Exacto. No, los datos dicen que justamente hay que cumplir con las normas de seguridad, hay que cumplir con las cuestiones, y eso se tiene que estar con cuestiones, y eso se tiene que estar con cuestiones, y eso se tiene que estar con cuestiones, y eso se está dando todo el tiempo en cada centro de trabajo. Y como decía, también en los lugares donde tenemos las condiciones, son los trabajadores y las trabajadoras organizadas las que deben velar por su propia seguridad e integridad física, y con el sindicato como herramienta fundamental en cada centro de trabajo, no únicamente en la construcción, como en este caso de este muchacho fallecido, sino en cada lugar, para que sea una consigna materializable y no solamente una frase suelta de algún dirigente, como me toca a mí decirlo en este momento, de que hay que pararse y pararse de mano frente a las circunstancias sobre seguridad y sobre salud en el trabajo. Y en eso de que está primero la vida, también en cuanto a la ley de urgente consideración, uno de los artículos también el tema de la legítima defensa. No, podríamos seguir mucho más, Mateo. Más adelante... No terminamos más. Más adelante seguiremos con estos temas, Mateo. Nos estamos viendo y mucho esfuerzo mañana. Seguro les va a ir muy bien también en el interior. Así que nos vemos y nos encontramos en otra ocasión, Mateo. Gracias por este espacio y estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Bueno, nos estamos despidiendo. Antes de irnos, un saludito a la Beba Recalde, que está en Santa Lucía.
y a Jitu, Brian Espinosa. Un fuerte abrazo. Ay, qué mal. Sí, Sí, yo le doy un beso a mi hijo, sí, cómo no. Nunca le mando porque no sé si nos escucha, está trabajando. Él trabaja mucho también. Bueno, nos vemos entonces el viernes que viene.